Genética humana. La genética humana describe el estudio de la herencia biológica en los seres humanos. El estudio de la genética humana puede ser útil ya que puede responder preguntas acerca de la naturaleza humana, comprender el desarrollo eficaz para el tratamiento de enfermedades y la genética de la vida humana. Descripción de las leyes de la herencia de Mendel. Publica sus experimentos de hibridación en plantas en 1866. Primera ley de Mendel. A esta ley se le llama también ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación. Esta ley dice, si se aparean dos líneas puras que difieren en una determinada característica, toda la progenie presenta el mismo fenotipo independientemente de la dirección del cruzamiento, y este fenotipo coincide con el presentado por uno de sus progenitores. Al carácter correspondiente se le llama dominante y al que queda enmascarado, recesivo. Segunda ley de Mendel. A la segunda ley de Mendel también se le llama de la separación o disyunción de los alelos. Esta ley nos dice que cuando se aparean individuos de F1 entre sí, se observa en la F2 una proporción fenotípica de 3.1, debido a que los miembros de una pareja alélica se separan o se segregan uno de otro sin sufrir modificaciones cuando un individuo heterocigoto forma sus gametos. Tercera ley de Mendel. Se conoce esta ley como la de la herencia de independiente de caracteres. Esta ley nos dice que los miembros de parejas alélicas distintas se distribuyen o transmiten independientemente unos de otros, cuando un individuo dihíbrido forma sus gametos, observándose una proporción en la F2 de 9,331 fenotipos distintos. Su trabajo es reconocido 34 años después. Definición del ADN como el material de la herencia. En 1943, un grupo de científicos encabezados por Oswald Avery trabajan con cultivos de bacterias, los neumococos. Trabajan con dos cepas, las cepas S, que tenían una cápsula que rodeaba toda la célula, y la cepa R, que no tenía cápsula. Podía suponerse que R era incapaz de sintetizar esa cápsula. Si se agregaba un extracto de cultivo S al cultivo de la cepa R, el extracto producía cambios en R que hacían que las bacterias pudieran realizar la tarea de síntesis de la cápsula. Podía concluirse entonces que el extracto llevaba la información genética necesaria para modificar las características de las bacterias. Cuando los científicos analizaron el extracto, se trataba de una solución de ácido nucleico. En este caso, podía asegurarse que era el ácido nucleico y no la proteína la sustancia que portaba la información genética. Publicaron su trabajo en 1944. Tecnologías del ADN recombinante. El término ADN recombinante hace referencia a la creación de nuevas combinaciones de segmentos o de moléculas de ADN que no se encuentran juntas de manera natural. Este término se reserva a las moléculas de ADN producidas por la unión de segmentos que provienen de diferentes fuentes biológicas. Las tecnologías del ADN recombinante utilizan técnicas que provienen de la bioquímica de los ácidos nucleicos, unidas a metodologías genéricas, desarrolladas para la investigación de bacterias y de virus. La utilización del ADN recombinante es una herramienta poderosa para el aislamiento de poblaciones puras de secuencias específicas de ADN a partir de una población de secuencias mezcladas. Los procedimientos incluyen una serie de pasos. 1. Los fragmentos de ADN se generan utilizando unas enzimas denominadas endonucleasas de restricción, que reconocen y cortan las moléculas de ADN por secuencias nucleotídicas específicas. 2. Los fragmentos producidos mediante la digestión con enzimas de restricción se unen a otras moléculas de ADN que sirven de vectores. Los vectores
pueden replicarse autónomamente en una célula huésped y facilitan la manipulación de la molécula de ADN recombinante recién creada. 3. La molécula de ADN recombinante, formada por un vector que lleva un segmento de ADN insertado, se transfiere a una célula huésped. Dentro de esta célula, la molécula de ADN recombinante se replica, produciendo docenas de copias idénticas conocidas como clones. 4. Al replicarse las células huésped, las células descendientes heredan el ADN recombinante, creándose una población de células idénticas que llevan toda la secuencia clonada. 5. Los segmentos de ADN clonados pueden recuperarse de las células huésped, purificarse y analizarse. 6. Potencialmente, el ADN clonado puede transcribirse, su ARN mensajero puede traducirse y el producto génico puede aislarse y examinarse.
La medicina genómica es el uso de la información de los genomas y sus derivados, ARN, proteínas y metabolitos, que permite guiar la toma de decisiones médicas. Es un componente clave en la medicina personalizada. La medicina genómica permite conocer la cartografía del genoma humano y nos proporciona valiosa información para tener en cuenta a la hora de detectar genes implicados en ciertas enfermedades. Esto conlleva a que en la actualidad nos concentremos más en la predicción de patologías que en la prevención. El proyecto Genoma Humano presenta diversas aplicaciones que, al no tener una clara cobertura legal, traen consigo un nuevo paradigma de problemas éticos, sociales y legales que la comunidad científica trata de resolver. Cada una de las células del cuerpo contiene ADN, las moléculas que se heredan de los padres y que determinan los aspectos del cuerpo y su funcionamiento. El ADN está dispuesto en forma de una escalera retorcida, en la que la información se almacena en la disposición o la secuencia de los travesaños. Las secciones de la escalera del ADN, que contienen información necesaria para producir proteínas, se conocen como genes. Toda la estructura es el genoma. En el 2003 se completó un mapa casi total de la secuencia del ADN, y desde entonces los científicos han trabajado para comprender cómo funciona cada gen, cómo se coordina con todos los otros genes. El genoma humano puede contener entre 20.000 y 23.000 genes. Entonces, ¿existen algunas advertencias para este tipo de medicina? Hay muchos aspectos de la medicina genómica que la sociedad debe tener en cuenta. Por ejemplo, si una mutación genética provoca que esa enfermedad no tenga tratamiento conocido, ¿tiene sentido realizar la prueba para la detección de la mutación en las personas antes de que contraiga los síntomas? También, algunas mutaciones provocan el aumento del riesgo de otras enfermedades, pero este aumento de riesgo es muy pequeño en comparación a los riesgos presentados por los factores como la dieta y el ejercicio. ¿Tiene sentido realizar pruebas para la detección de estos tipos de cambios en las personas cuando es posible que no produzca ningún daño? Terapia genética. En la actualidad, la dotación genética de una célula puede ser modificada mediante la introducción de un gen normal en el organismo diana que sustituye al gen defectuoso de su función. Es lo que se denomina terapia genética. La terapia genética se puede definir como el conjunto de técnicas que permiten vehiculizar secuencias de ADN o de ARN al interior de las células diana, con objetivo de modular la expresión de determinadas proteínas que se encuentran alteradas, revirtiendo así el trastorno biológico que ello produce. En función del tipo celular diana, existen dos modalidades de terapia genética. La terapia genética de células germinales, aquella dirigida a modificar la dotación genética de las células implicadas en la formación de óvulos y espermatozoides, y, por lo tanto, transmisible a la descendencia. Este tipo de terapia genética sería indicada para corregir de forma definida las enfermedades congénitas, una vez que la técnica sea eficaz y segura, situación que no parece darse en el momento actual. La terapia genética de la línea germinal humana no ha sido practicada debido a las limitaciones de la tecnología de la manipulación de las células germinales y a considerados éticos, en especial al peligro de la modificación del acervo genético de la especie humana y el riesgo de potencialización genética que deriva en prácticas eugenesia por selección artificial de genes confirientes caracteres ventajosos para el individuo. Terapia genética somática, aquella dirigida a modificar la dotación genética de células no germinales, es decir, las células somáticas o constituyentes del organismo. Por ello, la modificación genética no puede transmitirse a la descendencia. Por consenso general entre los investigadores y con la legislación actual, basada en motivos éticos y de seguridad, solamente se lleva a cabo protocolos clínicos en este tipo de terapia genética. En principio, la terapia genética somática no ha sido motivo de reservas éticas, salvo las relaciones con su posible aplicación a la ingeniería genética de potencialización, es decir, toda manipulación genética cuyo objetivo sea potencializar algún carácter como la altura, sin pretender tratar alguna enfermedad. Por otra parte, la terapia genética también puede clasificarse en terapia genética in vitro. Agrupa las técnicas en las que el material genético se introduce directamente en las células del organismo sin que se produzca su extracción y manipulación in vitro. Su ventaja es la sencillez. Sin embargo, tienen el inconveniente del grado de control, sobre todo en la transferencia, que es menor, y la eficiencia global también es menor. Y finalmente, es difícil conseguir altos grados de especificidad tisular. Terapia genética ex vivo.
Comprende todos aquellos protocolos en los que las células a tratar son aisladas del paciente, crecidas en cultivos y sometidas a un proceso de transferencia in vitro. Una vez que son seleccionadas las células que han sido efectivamente transducidas, se expanden en cultivos y se introducen de nuevo en el paciente. Sus principales ventajas son el permitir la elección del tipo de célula a tratar, mantener un estrecho control sobre el proceso y su mayor eficacia en la transducción genética. Los problemas más importantes de esta modalidad son la mayor complejidad y coste de los protocolos, así como la posibilidad de transducir aquellos tejidos que no son susceptibles a crecer en cultivos. Además, existe siempre el riesgo de inherencia a la manipulación de las células en cuanto a problemas de contaminación. En las últimas 2 décadas aproximadamente, los conceptos y la tecnología de la ingeniería genética aplicada en la terapia han pasado desde la ciencia ficción al inicio de su experimentación clínica. Esta tecnología ha evolucionado rápidamente y en la actualidad hay más de 200 protocolos de terapia genética en fase de desarrollo clínico. En este contexto, deben señalarse los dos aspectos fundamentales que previsiblemente determinarán la participación del farmacéutico en la terapia genética. Las especiales características de los medicamentos en cuanto a su obtención, estabilidad, conservación, dispensación, administración, reacciones adversas y coste. Así, en la terapia in vivo, el producto podría suministrarse como todo medicamento en un preparado listo para su uso, ya que sería idéntico para todos los pacientes que padeciesen la misma enfermedad. Teóricamente, su preparación correspondería a los mismos criterios que los medicamentos de origen biológico. La terapia ex vivo, sin embargo, requiere el manejo de las células del enfermo y la preparación de un producto específico, lo que podría ser abordado por un equipo multidisciplinar a nivel de propósito hospital o con la participación externa de instituciones o sociedades de biotecnología. Transferencia genética. La terapia genética requiere que se transfieran eficazmente los genes clonados a células enfermas, de manera que los genes introducidos sean expresados en cantidad adecuada. Tras la transferencia genética, los genes insertados se pueden llegar a integrar en los cromosomas de la célula, o bien quedar como elementos genéticos extracromosómicos. Los vectores virales se obtienen por eliminación de uno o más genes indispensables para la replicación del virus y su sustitución por el gen terapéutico. De esta forma, el nuevo virus es defectivo, lo que significa que mantiene la capacidad de infectar las células, pero es incapaz de multiplicarse en ellas. Es decir, un virus puede ser transformado estructuralmente mediante diversas técnicas, dando lugar a un vector recombinante relativamente seguro, siempre y cuando se sustituyan los genes responsables de su replicación y virulencia por los genes terapéuticos, manteniendo su capacidad infectiva intacta. Genes integrados en cromosomas. La ventaja de que el gen se integre en el cromosoma es de que puede perpetuarse por replicación cromosómica tras la división celular. Como las células de la progenie también contienen genes introducidos, se puede obtener una expresión estable a largo plazo. Así, en los tejidos formados por células en división activa, la clave es dirigir la modificación a las células madre. Proyecto Genoma Humano. Comencemos por definir qué es el genoma. El genoma es todo el material genético que es la secuencia genética del ADN completa presente en el núcleo de la célula. En el hombre, el genoma completo es de alrededor de 3 por 10 a la 9 pares de bases nitrogenadas. El proyecto propone hacer un mapeo genético del hombre, determinando con exactitud la composición del ADN que lo conforma. Recordemos que el ADN es la molécula universal de la herencia. Conocer con exactitud la composición del ADN va a servir para entender mejor los procesos biológicos y esto a su vez puede ser aplicado para comprender los procesos del hombre, del cuerpo humano, en lo que es la salud y la enfermedad. El objetivo del proyecto es determinar la secuencia completa del genoma, incluyendo localizar con exactitud los más de 100.000 genes y el resto del material genético presente en cromosomas. Recordemos que el ser humano tiene 46 cromosomas. La idea de realizar el proyecto Genoma Humano surgió en 1980,
tras varias discusiones en reuniones científicas, y se propuso realizarlo en paralelo con el genoma de otros organismos. Estos fueron las bacterias, levaduras, gusano, mosca y ratón, lo que aportaría un gran conocimiento de diferentes especies. En todas las dimensiones de este proyecto participaron distintas instituciones internacionales, en lo que se definió como un consorcio público en el que se reunieron instituciones de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, China, Japón y Alemania. Y en paralelo, un proyecto privado liderado por un norteamericano llamado Bender y perteneciente a la empresa Celera, junto con la empresa Perkin-Elmer. El proyecto público investigó cromosoma por cromosoma, mientras el proyecto privado se analizó el genoma completo y luego se ensambló por cromosomas.